Meditación no es algo que se hace. La meditación es simplemente habitar en nuestra verdadera naturaleza. La meditación es aprender o reaprender a ser lo que verdaderamente somos. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio en el Faro Alquímico. Yo soy Sebastián y hoy voy a hablar sobre la meditación. Este tema lo he querido hablar hace mucho tiempo porque es la herramienta, diría que la herramienta más importante que tenemos en el camino espiritual y la práctica más importante que debemos hacer. Voy a estructurar esta enseñanza en tres niveles diferentes de meditación para que se den cuenta de qué se trata verdaderamente esto de la meditación y para que entiendan tal vez en qué nivel están o qué nivel deben tener o deberían practicar para lograr el máximo provecho de esta práctica. Si ya están meditando y tal vez se sienten confundidos o tal vez si sienten que están perdiendo el tiempo o que me comí un bicho y me supo como a eucalipto. Em, si sienten que todavía tengo el sabor. Si sienten que tal vez están perdiendo el tiempo o están confundidos o no saben por qué están haciendo las cosas o por qué deberían meditar o si están meditando correctamente, este capítulo es perfecto para ustedes. La meditación normalmente está mal interpretada y se ve como una práctica complicada, como algo que solo los monjes o los yogis pueden dominar. Sin embargo, la meditación no es algo que se hace, es algo que se es. Vamos a empezar hablando de la meditación de manera progresiva. Los que ya conocen este canal y para los que son nuevos, yo hablo mucho en este canal desde las enseñanzas budistas. En el budismo se habla de diferentes vehículos o formas a las que se llega a lo mismo, a la iluminación o al despertar. Y acá vamos a hablar de estos niveles también como vehículos o formas en las que podemos empezar a integrar esta práctica. Y también de por qué es tan importante integrarla. Entonces, vamos a empezar con la fase número uno de meditación, que es la meditación con objeto. Esta es la forma más común que existe de meditar y se trata de enfocar la atención en un objeto específico para calmar la mente. Así es como se inicia la meditación y esto es lo que muchos creen que es la meditación, sin embargo no. Esta es una forma de prepararnos para ir hacia la meditación verdadera, que la meditación verdadera, y me estoy adelantando un poco, es la no meditación, es simplemente descansar en nuestro estado natural. Pero empezamos con esta meditación con objeto. Acá la idea es dejarlos, más que hablar de la meditación, dejarlos con prácticas específicas para que empiecen a meditar. Entonces, para empezar con esta fase uno, hay que escoger un objeto en el cual nos vamos a concentrar. Podemos escoger entre diferentes objetos, podríamos escoger un mantra, repetir una palabra, podríamos escoger poner una vela y quedarnos viendo la vela. Podríamos escoger una imagen, se podría elegir una imagen de Buda o de Cristo o de lo que sea que resuene con ustedes. Yo recomiendo empezar con el objeto primordial que tenemos todos y que nunca vamos a dejar de tener hasta que muramos, que es la respiración. Entonces, ¿cómo empezar a meditar desde esta fase número uno? Es muy sencillo. Van a elegir un periodo de tiempo determinado, puede ser antes de dormir o apenas se levanten idealmente, o si no en cualquier momento que les quede bien. Pueden empezar con 15 minutos, yo recomendaría idealmente media hora mínimo, ojalá una hora, pero sé que esto para la mayoría no puede ser tan fácil de cuadrar dentro de su agenda súper ocupada de la vida humana. Entonces, empiecen con media hora, ojalá, o 15 minutos, donde se van a sentar en una posición cómoda,
Yo en realidad, yo no recomiendo que se sienten en el piso ni con un cojín de estos incómodos de meditar. Si lo quieren hacer, háganlo. Yo siento que eso se dio porque, bueno, estas prácticas empezaron obviamente hace miles de años y en esa época yo creo que la mayoría de personas no tenían acceso a un asiento cómodo o se han ido avanzando en tecnologías y en comodidades. Hay toda una teoría detrás que dice que la energía fluye mucho mejor por los canales y por todos los chakras si la columna está totalmente recta. Yo creo que esto sí es así. Sin embargo, si a ustedes los está separando de la meditación el hecho de que les parece muy incómodo estar en el piso, porque a mí me pasa, y que a uno se le duermen las piernas, y entonces uno no se puede concentrar en realidad al principio, entonces yo lo que les recomiendo es que escojan un buen asiento, como este en el que yo estoy o como cualquiera, un asiento ojalá en el que puedan tener la espalda derecha, pueden poner un cojín acá atrás, las manos pueden hacer lo que quieran, las pueden poner sobre las piernas o las pueden unir así, una sobre la otra. Pueden meditar con los ojos abiertos o con los ojos cerrados. La mayoría les gusta empezar con los ojos cerrados, está bien. Se pueden concentrar mejor en el objeto, que en el que estamos hablando ahorita es en la respiración. Les voy a enseñar una técnica muy por encima, obviamente. La idea es que si a ustedes les llama la atención esto, profundicen. Esta técnica se llama Anapana y es la observación de la respiración. Así es una forma muy buena para que empiecen a meditar y para que se den cuenta también en qué nivel están. Ya les dije, se sientan, hacen cómodamente, ojalá de manera recta, con las piernas como las sientan cómodas, con las manos como se sientan cómodos. La idea es que estén relajados. La idea es que estén cómodos para durar ese periodo de tiempo que eligieron hacer la práctica. Y se van a centrar en este triángulo. Se van a centrar en sus fosas nasales, en su nariz. Este es su objeto de meditación. Y van a concentrarse y observar cómo la respiración entra y cómo la respiración sale. Ahí ya están meditando. Y esta es la fase uno de la meditación. Así es como se empieza y en esta práctica deberían durar un buen tiempo. Un buen tiempo es algo relativo, depende de cada persona, depende de su capacidad, depende de su posibilidad. Yo lo que recomendaría es ojalá hacer un retiro de por lo menos 2 días, pero ojalá más tiempo en el que solo meditan durante todo el tiempo. ¿Para qué? Para que se den cuenta de qué se trata esto. ¿Por qué digo esto? Porque esto de coger un objeto y centrarse ahí es como una excusa o es como la técnica, pero esto nos lleva a algo más y es al que nos empezamos a dar cuenta de que no somos capaces de seguir una instrucción tan simple como lo es quedarnos 15 minutos quietos observando la respiración. En la mayoría de casos, en menos de 10 segundos, las personas ya no están siguiendo la respiración. Entonces, ahí, ¿cuál es el trabajo? Acordarse y volver a la respiración. Acordarse y volver a la respiración. Esto empezó a llover. Esto nos, nos va a mostrar cuál es nuestra capacidad de concentración. Nos va a mostrar que hay una voz ahí que está todo el tiempo hablando. Los budistas le llaman la mente de mono, porque es una mente que está como un mono loco todo el tiempo gritando, todo el tiempo moviéndose, que no se puede quedar quieto, es como un niño hiperactivo que acaba de tomar dulces y está ahí como un loco todo el tiempo. Empezar con esta fase nos va a llevar a esa realización y nos va a poder ayudar para prepararnos para las siguientes fases en las que tenemos que tener un nivel de concentración. Yo estaba viendo un estudio que me pareció súper preocupante desde lo relativo, que el ser humano no es capaz de concentrarse más de 7 segundos en algo. Y hace como 50 años podíamos durar, creo que 30 segundos o más, ahorita menos de 7 segundos. Creo que incluso hicieron un estudio comparando a los peces globo con los seres humanos y resultaba que los peces globo tenían mayor capacidad de concentración que el ser humano. Esto es súper
súper preocupante y habla muchísimo de cómo estamos actualmente como especie. ¿Esto por qué pasa? Pues por cómo nos hemos entrenado es a todo lo contrario, a no concentrarnos. Ya la gente no es capaz de quedarse a ver una película completa o de leer un libro. Todo el tiempo estamos sobreestimulados, sobre todo con las redes sociales, TikTok, los Reels. No dura más de 5 segundos, haz algo y ya queremos lo próximo y ya queremos lo próximo. Y es que esto ya conoce la naturaleza de la mente o cómo el ser humano está acostumbrado a pensar y por eso es que lo hacen así. Eso es lo que nos está volviendo es menos concentrados, no nos podemos centrar en algo y esto no nos va a permitir avanzar en el camino espiritual o en muchas cosas de la vida práctica, porque es súper clave y súper importante el poder concentrarnos y el poder tener una actividad y hacerla y centrarnos en eso. Entonces, está esta técnica que se llama Napana. Hay otra técnica muy popular que se llama Vipassana o Vipassana, ¿no? Mi sánscrito es muy malo, pero Vipassana lo que se hace es que se hace un escaneo de todo el cuerpo. Uno empieza, y me perdonarán la gente de Vipassana, que ellos son como un poco celosos o misteriosos con su conocimiento y con su técnica. Y bueno, yo la voy a intentar decir de una manera muy sencilla, y es que uno simplemente hace un escaneo desde la punta de la cabeza hasta la punta de los pies y estás haciendo ese escaneo todo el tiempo. Esa es la técnica. Estás escogiendo un objeto que es tu cuerpo y estás concentrándote en eso, moviendo todo el tiempo entre todo el cuerpo. Y ya que estamos hablando de meditación, y si ustedes quieren meditar más o aprender a meditar bien, yo sí les recomendaría que fueran a un retiro de Vipassana, para que se den cuenta qué es lo que no se debe hacer, no mentiras, para que se den cuenta qué es meditar y para que se conecten con un trabajo serio de meditación. Es una oportunidad muy buena que tenemos, son estos retiros de Vipassana, porque son gratis, porque los hacen en todo el mundo prácticamente. En Latinoamérica creo que lo hacen en todo lado, en España también, en Colombia hay bastantes y te van a dar la oportunidad de conectarte con enseñanzas budistas y al tiempo de tener 10 días para meditar 8 horas. Meditar con una técnica que para mí no es funcional, que para mí no es realista para este tiempo en el que estamos. ¿Por qué? Porque en Vipassana tienen unas reglas muy estrictas y según ellos, pues ya tú tienes que dedicarte toda tu vida a hacer retiros Vipassanas para poder encontrar calma o la iluminación. Entonces, para mí no me parece que sea una técnica adecuada ni que funcione para la gran mayoría de personas. Habrán personas que sí se conecten con eso y sí lo practiquen y está muy bien, pero para mí no es, para mí es un poco eficiente, poco realista y no funciona para la era en la que estamos y para el momento en el que estamos. Sin embargo, y teniendo todo esto en cuenta, sí les recomiendo que si no lo han hecho, que vayan por lo menos a un retiro de Vipassana para que se conecten con lo que son los retiros, para que se conecten con lo que es la meditación o con esta primera fase de meditación. Em, esta fase es una fase de entrenamiento de la mente. Nos ayuda a mejorar la concentración y a reducir el ruido mental. Sin embargo, si nos quedamos solo aquí, la meditación sigue siendo un esfuerzo y sigue siendo un trabajo. Y en realidad es como si nos quedáramos toda la vida en la primera fase. Y yo no creo que de esto se trate esto. Hagámoslo hasta que nosotros sintamos que podemos pasar a la siguiente fase. ¿Y cómo nos damos cuenta de que ya podemos pasar a la siguiente fase? ¿Y cuál es la siguiente fase? La siguiente fase yo le pondría como la fase de la atención abierta. En este punto, en lugar de enfocarnos en un solo objeto, expandimos la atención a todo lo que surge en la experiencia presente. La mente ya no se aferra ni rechaza los pensamientos, las sensaciones o las emociones, sino que todo se empieza a observar sin juicio. Esta parte es súper clave
esta parte es en la que yo diría que la mayoría deberían pretender llegar y deberían practicar. Esta yo siento que es una fase muy importante en la que hay que quedarse bastante tiempo para poder ya llegar a la última fase. Un ejemplo de este tipo de meditación es la meditación mindfulness y es la atención plena a todo lo que ocurre sin juzgarlo. Yo les decía ahorita que para saber que ya fue suficiente en la anterior fase y ya pueden pasar a la siguiente fase, hay una forma y esa forma es el mindfulness. Yo pienso sacar un episodio exclusivo, pero primero quería sacar este, pero hablando del mindfulness. ¿Y qué es mindfulness? Como lo dice su palabra en inglés, es como mente plena o estar concentrados en todo el tiempo. Y es que el mindfulness va a surgir de manera espontánea después de llevar un tiempo con esta fase uno. ¿Por qué? Porque ya nos empezamos a dar cuenta de la voz, nos empezamos a dar cuenta de los pensamientos, nos empezamos a dar cuenta de la mente en acción, nos empezamos a dar cuenta de las emociones. Y ya que llevamos un tiempo en práctica de solo observar, pues no nos identificamos con esto de una y el mindfulness va a surgir de manera natural. Entonces, cuando el mindfulness empieza a surgir de manera natural en tu vida, es momento de ya centrarte en esta fase 2 y dejar esta fase uno. Yo recuerdo que en mi caso fue súper curioso porque yo empecé a leer de esto, pero muy poco en algunos blogs, algunos videos de YouTube. Llegué por casualidad a un video de Jim Carrey hablando sobre su experiencia del despertar y su maestro fue Eckhart Tolle, creo que se llama así. No sé si lo estoy diciendo bien, pero yo creo que varios lo conocen, que tiene este libro del poder de la hora. Y fue muy curioso porque yo me fui a una librería caminando a comprar ese libro, lo compré y cuando me estaba devolviendo caminando, eso fue más o menos hace unos 13 años o más, yo me estaba devolviendo caminando cuando me di cuenta de la voz en mi cabeza así súper claro y me di cuenta que estaba como planeando lo próximo, pensando en lo que había hecho, pero no estaba en el presente. Y es que este libro del poder de la hora es muy bueno. Para mí también tiene sus limitaciones, pero es muy bueno y muy recomendado, sobre todo si están empezando con esto, lo tienen que leer. Este libro tiene un poder de ayudarnos a darnos cuenta de la hora y de que nuestra mente todo el tiempo está en ese juego del pasado y del futuro y que nunca está en el presente. Entonces ese libro es súper recomendado y entonces este tema de mindfulness va a surgir de manera natural y es una señal clara de que ya están listos para que se centren en esta segunda parte que es la atención abierta. En esta fase, y es una enseñanza o una forma de hacerlo que debemos tener durante el tiempo que practicamos esto, pero que debemos soltarla después, y es el juego del observador y del observado. En esta fase debemos identificarnos con el observador, después hay que soltar esta identificación porque puede ser perjudicial, sin embargo en este momento es importante que haya una dualidad y una separación entre el que observa y lo observado. Entonces aquí nosotros ya empezamos a tener mucho más dominio sobre nuestra mente, ya dejamos de reaccionar y de creer que es que esos pensamientos son la verdad o que esas emociones es lo que somos. No, tú ahí ya con la práctica en esta fase, tú empiezas a observar los pensamientos, tú empiezas a observar las emociones y a no reaccionar. Y ese es el trabajo acá, en la fase 2. Es lo mismo, igual que en la fase uno. Te sientas, escoges el periodo de tiempo, el lugar, manera cómoda, y acá simplemente vas a dejar que surja todo, no vas a tener un objeto específico. Aquí tú te sientes a dejar que todo surja y a practicar a que no rechaces, a que no te aferres, tú te empiezas a dar cuenta que te sientas a meditar y llegas en un momento a un pensamiento, entonces empiezas a elaborar ese pensamiento y a crear toda una historia y a decir, ay, sí, que ay, a mí me encantaría esto, qué chévere sería esto, o, uy, no, esa vez eso que pasó, uy, no, yo por qué hice eso, arrepentimiento, ideas, tú te empiezas a dar cuenta de
de una costumbre que uno tiene para relacionarse con los pensamientos y es a crear una historia alrededor de eso y creer que eso es real y sufrir por eso o anhelar eso o desear eso. Y eso es lo que nos hace desconectarnos de la realidad, de la verdad, de nuestro verdadero ser o de nuestra verdadera esencia o de las cosas tal y como son verdaderamente. Eso nos empieza a enseñar la naturaleza impermanente de nuestros pensamientos y por ende de todo. Prácticas que se relacionan con esta fase 2 son el mindfulness, que ya se los dije, el shikantaza, que es el solo sentarse, que esto está relacionado con el zen, ahí no se enfoca en nada en particular, simplemente se sienta, o el mahamudra inicial, que es una atención relajada, sin sujeción o sin un objeto. Aquí es donde muchas personas empiezan a experimentar estados de paz más profundos. Se dan cuenta de que no necesitan controlar la experiencia, sino simplemente dejar que fluya. La atención ya no se esfuerza en mantenerse en un punto, sino que descansa en la totalidad de lo que es. Esto es lo que se logra en esta meditación. En este tipo de meditaciones, nosotros ya dejamos de tener este chip de pensar que la meditación es una práctica o que la meditación es un momento en el que yo me siento a meditar, a desconectarme de mi normalidad, a estar en paz, bla, bla, bla. No. Acá nosotros ya empezamos a integrar la meditación a nuestra vida porque nos damos cuenta de las ventajas y de los beneficios que tiene darnos cuenta de nuestros pensamientos, darnos cuenta de nuestras emociones. Acá la meditación ya deja de ser un simple sentarnos a hacer la práctica, sino que la meditación empieza a integrarse a nuestra vida y empieza a ser más o menos 24/7. Es decir, con este mindfulness. Es decir, nosotros estamos tal vez comiendo y nos damos cuenta de que estábamos distraídos, de que estábamos pensando en algo y volvemos a la hora, volvemos a comer, a disfrutar la comida, a disfrutar la conversación que estamos teniendo. Ya empezamos a integrar la práctica mucho más, ya empezamos a caer en cuenta de cuando nos estamos distrayendo, de cuando nos estamos desconectando verdaderamente, entonces ya la práctica se vuelve algo más importante y ya se vuelve más una forma de ser que una práctica separada. Este momento es súper lindo y súper enriquecedor en la vida de uno porque se van a dar cuenta que es un antes y un después, como ese, me estoy dando cuenta de mis pensamientos, ay, estoy sintiendo esta emoción, pero no me estoy dejando llevar por la emoción. Me estoy dando cuenta que estoy viviendo en el futuro y pensando que eso es real y preocupándome por eso, o me doy cuenta que estoy anhelando el pasado, que estoy nostálgico, pero eso no soy yo. Hay alguien o hay algo que mira eso, hay algo que se está dando cuenta de eso. ¿Y es eso lo que somos verdaderamente? ¿Somos el observador y no el observado? Esto lo vamos a integrar mucho mejor en la fase 3 de la meditación. Y esta fase es la no meditación. Es nuestro estado natural. Es la fase final en la que ya se empieza a disolver el meditador mismo o el observador. Esto ya empieza a desaparecer. Ya no hay ningún esfuerzo. Ya no hay un intento de meditar, es un descanso total en la realidad tal y como es. La meditación última y la meditación verdadera es la no meditación. ¿Por qué? Porque es que en todas las fases anteriores hay un esfuerzo, hay un trabajo, hay un alguien que debe hacer algo, un observador que debe observar o un tú que tiene que mirar la respiración. En la fase 3 y cuando ya nos hemos familiarizado más con todo esto, uno simplemente está habitando en su verdadero ser. Uno está observando, pero uno ya no está observando, uno está siendo
la naturaleza de la mente. En este tipo de prácticas, yo sé que esto puede ser difícil de entender, por eso es que es la fase final y qué irónico, ¿no? Que lo más sencillo sea lo más difícil de entender. Esto es porque nosotros normalmente nos relacionamos con todo esto a través de la razón y la razón está totalmente desconectada o es lo contrario de nuestro verdadero ser. Entonces, por eso esto puede ser difícil de entender. Esto se logra solo con la práctica. Una de las prácticas que se hace de esta no meditación es el treksho del Dzogchen, que es el soltar radicalmente cualquier esfuerzo y reposar en nuestro estado natural. Yo no tengo autorización para enseñar esto, entonces no lo voy a hacer porque si alguien como yo que no tiene la autorización o en realidad lo que puede hacer es confundir más o dañar la pureza de estas enseñanzas o transmitirlas de manera equivocada. Entonces yo acá simplemente lo voy a nombrar para que ustedes, si les interesa, busquen por su lado a maestros que sí estén autorizados para enseñar esto. Hay una metáfora muy chévere que me gusta mucho para esta meditación y es la diferencia entre ser un león y ser un perro. Y en el trecho uno debe ser un león. ¿Por qué? Es como que imagínense que ustedes están cuidando la entrada de un templo. Entonces ustedes son un león. Si alguien quiere entrar a este templo a robar o a lo que sea y quiere atravesar el león, va a ser muy difícil porque el león no se distrae como un perro. El perro, si tú le tiras una pelota o si tú le tiras una comida, el perro se va corriendo siempre detrás de eso. Nuestra mente natural o nuestra mente condicionada a la que estamos acostumbrados siempre actúa como un perro. Entonces surge algo y se va detrás, surge algo y se va detrás. El trecho es más ser como un león. Te tiran algo y tú con la garra lo rompes. Tú con la garra lo partes. Tú cortas a través de eso para poder ver su naturaleza verdadera. Con estas prácticas, nosotros empezamos a dejar de confundirnos con la apariencia y empezamos a ver la esencia. Con estas prácticas como el Treksho, el Mahamudra avanzado y la no meditación, que es simplemente permanecer en lo que es sin modificar nada, nosotros usamos cualquier tipo de cosa que surja para observar o para habitar o para hacer la realidad verdadera y última de lo que somos. Con este tipo de prácticas se habla de una meditación formal y una meditación no formal. La meditación formal consiste en lo mismo que les estaba diciendo ahorita, hay cierto ritual en el que uno escoge un periodo de tiempo y un lugar en el que se sienta y hace las prácticas, eso se hace con los ojos abiertos, sin ningún tipo de foco, y empiezas a dejar que simplemente todo surja, ya. Y está la práctica no formal, la práctica no formal es toda la práctica que va separada de lo formal, es decir, el resto del día o el resto de la vida. Ya cuando uno está en esta fase 3 de la no meditación, ya no hay ningún tipo de esfuerzo, nosotros estamos simplemente habitando en nuestro estado natural todo el tiempo y a veces elegimos tener prácticas formales porque sí ayudan a reforzar ciertas cosas, pero estamos todo el día y toda la vida en nuestro estado natural, en nuestra no meditación, simplemente siendo. En este estado ya no es un esfuerzo meditar, ya a veces es mayor esfuerzo hacer otras cosas aparte de, pero esto también es una pequeña trampa porque en realidad es que ya no hay ninguna diferencia. Ya nos separamos, ahora medito, ahora trabajo, ahora medito, ahora hago la comida. No, ya es todo un continuum en el que a veces tenemos la práctica formal y de resto es la práctica informal. Ya se ven los pensamientos, las emociones, las sensaciones como lo que son verdaderamente, como esos fenómenos, ese humo que está surgiendo y desapareciendo.
y uno se da cuenta que uno es eso y a la vez no lo es. En esta etapa se comprende que la meditación nunca fue algo que necesitaba ser hecho. Ahí ya desaparece la búsqueda y solo queda la presencia pura. Ese es nuestro estado natural, es el estado del eterno ahora, del eterno presente, y siempre ha estado ahí. Nosotros simplemente tuvimos que hacer un trabajo, un esfuerzo para reconectarnos con lo que verdaderamente somos. Nos hemos acostumbrado por condicionamiento social y cultural de ignorar lo que somos, distrayéndonos, estando ocupados, siempre intentando hacer algo. Siempre el ego, siempre está esta idea de hay algo que hacer, hay algo que hacer. Y con la meditación lo mismo, tengo que meditar, tengo que sentarme y hacer esto. Acá ya se traspasó eso porque ya nos dimos cuenta con la práctica de que eso es un error conceptual, de que las cosas no son así. Cuando se deja intentar de meditar, la meditación real sucede por sí misma. Acá ya entonces podemos ver cómo la meditación va pasando de ser una práctica estructurada a un estado de atención sin esfuerzo. Y después nos damos cuenta de que nunca ha sido nada que se deba alcanzar ni que se deba lograr. La meditación no es una técnica, sino la expresión natural del ser cuando se deja de buscar. Si alguna vez creíste que no podías meditar, quizás lo único que necesitabas era soltar la meditación sin ningún tipo de esfuerzo. Soltar la idea de que la meditación es algo separado de tu vida, porque tú ya estás aquí, ya estás en lo que es. La meditación no es un esfuerzo ni es un trabajo. La meditación es el descanso en lo que somos verdaderamente. Y yo creo que como una primera introducción a la meditación está claro. Por favor, díganme ustedes si les quedó claro, si les es útil este video para que mediten más o para que se conecten con lo que verdadera es, o si les ayudó a inspirarlos para que empiecen con las prácticas, con la fase uno, para poder terminar con lo más simple y es con esta realización de lo que somos verdaderamente. Y si tal vez algún maestro o alguna técnica te hace creer que tú no estás meditando correctamente, tal vez es porque sigues con esta idea de que hay algo que hacer cuando en realidad es que no hay nada que hacer. Simplemente debemos habitar en lo que somos verdaderamente y ya. Por eso es que está este estereotipo o esta idea de esos monjes o esos yogis que se van a una cueva en las montañas y pueden durar años y años y décadas, porque en realidad no hay nada que hacer. Ellos simplemente están habitando en su verdadera naturaleza y esa naturaleza es pura, es sin esfuerzo, es de total tranquilidad y total paz. Solo que nosotros vivimos en esta experiencia dual y nos desconectamos y muchas veces tenemos que recordarlo y tenemos que volver a habitar lo que somos verdaderamente. Entonces, yo voy a dejar hasta acá este video. Espero que haya sido claro. Si no, por favor, pónganme en los comentarios qué les gustaría aclarar, si les gustaría profundizar más en alguna de las fases y qué experiencias tienen con la meditación y qué pensamientos tienen de esto. Me parecería muy valioso también escucharlos. Muchas gracias a los que se quedaron hasta acá. Muchas gracias a los que han permanecido conectados al canal y también a los nuevos que llegaron. Bienvenidos. Y nada, nos vemos en un próximo episodio